Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Sanprudencio y os invito a mi primera experiencia en mi canal. Realmente este medio no es del todo desconocido para mí, guarda una estrecha relación con mi profesión, pero sí que es cierto que es la primera vez que soy yo el protagonista, bueno, protagonista entre comillas. Mi intención es contaros un poco mi experiencia a lo largo de estos 2 últimos años, en los que poco a poco ha ido cambiando mi percepción del mundo del automóvil, pasando de ser un apasionado del mundo del motor a combustión, o térmico, como también se llama, a estar prácticamente seguro de que mi próximo vehículo será eléctrico. Si os parece, damos paso a entradilla y luego os comento. Como os comentaba, en los 2 últimos años se ha ido produciendo dentro de mí un pequeño proceso de cambio. Siempre he sido un apasionado del mundo del motor, desde bien pequeño, incluso con 4 años tengo recuerdos de pasar largas horas con mi abuelo, que era portero en un barrio céntrico de Madrid, La Estrella, para los que lo conozcáis. Y recuerdo que desde bien pequeñito me subía con él, mientras él estaba controlando, pues haciendo su trabajo diario. Yo pasaba horas en la cristalera viendo cómo pasaban coches, pocos en aquel entonces, la verdad. Siempre he estado muy vinculado, siempre me ha llamado la atención. Al principio, evidentemente, pues era prácticamente lo que veía. Según fui creciendo, pues me fui aficionando poco a poco a la Fórmula 1, a los rallies, en general al deporte del motor, también incluidas las motocicletas, el deporte de las 2 ruedas. Y por supuesto, consumía también revistas de tanto a nivel técnico del automóvil como de nuevos modelos, en los que se explicaban y se describían todas las características. Viví un poco la llegada de la apertura del mercado español a marcas de fuera, la llegada de los coreanos, los japoneses, los alemanes, un poco para grupo un poco más generalista, y todo ello pues fue alimentando, si cabe, mucho más mi afición por el automóvil. En aquellos años, evidentemente, solo me conformaba con poder seguir el deporte o verlo en televisión o, como os decía, leer en las revistas. No fue hasta que ya cumplí los 20, gané mis primeros sueldos, cuando pude acceder a mi primer automóvil, con toda la ilusión del mundo. Me saqué mi carnet de conducir con mis 18 añitos, empecé, como casi todos, con el coche de mi padre a conducir, jugándome poco menos que la vida, y con 20 años pude acceder a mi primer automóvil. ¿Cuál fue el elegido? Pues un Alfa Romeo, era pura sangre. Un Alfa 33, el motor famoso de Alfa Romeo 1500 Boxer, rojo Alfa, impresionante, sus llantas, sus alerones, no le faltaba un detalle. Eran 105 caballos de puro nervio. Quizás yo creo que ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida, el momento en el que conduje por primera vez mi Alfa Romeo, ¿no? Era un coche un poco peculiar, era muy bonito, como os decía, el ruido era impresionante, pero era un coche complicado de tenerlo a punto. Siempre había un petardeo al desacelerar, era complicado de equilibrar aquellos pistones contrapuestos, y estuvo conmigo pues alrededor de unos 7 años, 140.000 kilómetros, y la verdad es que os puedo asegurar que disfruté cada uno de ellos. Fueron unas experiencias, las primeras quizás inolvidables. Después del Alfa 33, pues seguí en Alfa, decidí seguir en Alfa, ya pasé a un 146, un azul muy bonito, metalizado, ya era un coche diferente, era un coche con más facilidades, tenía aire acondicionado, mucho más suave en su conducción, era confortable, pero ya no era el 33, había perdido aquel nervio, aquel sonido. Era un coche bonito, andaba, pero un poco descafeinado. Del Alfa Romeo 146 pasé al Golf. En este caso, el cuarta generación, mi primer diésel, motor TDI de 110 caballos, 5 puertas, blanco, tapicería interior en beige clarito. El coche era impresionante. Además, tenía una potencia y una salida en segunda marcha, y en tercera la patada que daba era importante, y fue realmente mi primer coche ya de un cierto calado, de una cierta calidad. Era impresionante, eran viajes, la verdad, súper agradables, al coche no le faltaba potencia y se hacía muy agradable de conducir.
Como os me comenté, era mi primer diésel, quizás demasiado brusco, pero con era el año 98, con 28 años, pues era quizás lo que buscábamos un poco todos, ¿no? Que se sintiera el coche, ¿no? 2 años después entré en lo que para mí ha sido siempre las 3 marcas premium del mercado alemán: BMW, Mercedes y Audi. En este caso empecé por BMW. El coche elegido fue un BMW Serie 3 320D, el de 136 caballos. Eso sí que era otra dimensión. El motor era impresionante, no se acababa nunca. La velocidad, la aceleración, el confort del coche era impresionante para mí en aquel momento. Saltar de un Golf a un BMW fue un salto importante. Era además un coche más amplio, más cómodo, tapicería mixta de cuero, y le hice 120.000 kilómetros en 4 años. La verdad es que fue un auténtico disfrute. Para mí, junto con otro motor de BMW, quizás el motor más completo que he conducido, además con unos consumos ridículos para la potencia y el peso de aquel coche. 120.000 kilómetros después, salté a Mercedes-Benz. El elegido por aquel entonces fue un clase C, un motor peculiar que ahora ha desaparecido, el 270 CDI, un diésel, 5 cilindros en línea. Además fue mi primer vehículo con cambio automático, y sobre todo de aquel coche lo que destaco por encima de todo era lo confortable que era. Aún así, aunque era confortable, lo pedí con paquete deportivo, unas llantas impresionantes, pinzas en color rojo, tapicería de cuero, pero lejos de lo que podría parecer, que era un coche deportivo y de aspecto deportivo, la conducción era muy confortable. Yo me acuerdo de muchos viajes a Galicia en los que yo creo que de ningún coche he podido destacar que se descansaba conduciendo. Era una auténtica delicia conducir aquel coche. Después del clase C, decidí apostar de nuevo por BMW. En este caso un X3, motor diésel, 3.0, 6 cilindros en línea, un motor impresionante, quizá el motor gordo, que sonaba gordo, que he tenido. Movía con soltura la carrocería, a pesar de ser un coche bastante pesado, bastante amplio. Y fueron también unos 4 años, en los que pudo hacer alrededor también de unos 100.000, 120.000 kilómetros diferentes. Era mi primer SUV y la experiencia fue muy positiva. Después del SUV decidí apostar por Audi, mi primer Audi. En este caso fue un Audi A4 Avant, el motor 2.0 TDI con 143 caballos, cambio automático Multitronic. El coche era impresionante, era blanco, paquete S-Line exterior y exterior, asientos mixtos de cuero, envolventes, una auténtica pasada. Era un coche muy, 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 muy deportivo. Quizás, de nuevo, al venir de BMW, el problema que tuve, adivináis, el motor. Me parecía como bastante descafeinado. Sobre todo en las recuperaciones. Yo creo que en parte le penalizaba el cambio automático, el Multitronic de variador continuo. Era un coche que se movía con soltura, pero en el momento de recuperar pues le costaba, era quizás un poco perezoso, pero ya os digo que era un coche muy amplio, muy cómodo, con una esencia deportiva impresionante. Se podría decir que ya había probado los 3 coches alemanes, o las 3 marcas alemanas, BMW, Mercedes y Audi. Y ya podía destacar de cada una lo que más me había gustado. BMW siempre el motor, Mercedes el confort, y Audi quizás el equilibrio. Era un coche muy, 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 muy bonito. Era confortable, no tanto quizás como un Mercedes, y el motor pues no tenía la potencia de un BMW ni las sensaciones que te trasladaba BMW, ¿no? Después del Audi decidí volver a BMW. En este caso fue un Serie 5 520D de 184 caballos. De nuevo, lo más impresionante del coche, con diferencia, era el motor. Yo creo sinceramente que es uno de los mejores motores que ha sacado al mercado BMW. A pesar de ser un 2000, eran 184 caballos que daban muchísimo de sí. Eran unas recuperaciones y una aceleración impresionantes. Y lo más sorprendente del coche era el consumo. Era raro irte por encima de los 6 litros, aun dándole lo que se dice vulgarmente zapatilla. Nos podíamos ir a 6 litros y medio, como mucho, a unas velocidades que no puedo decir. Pero si nos manteníamos dentro de los márgenes legales, 5 litros, 5,2, 5,3, en un coche de esas dimensiones,
de ese peso, de ese confort, pues sinceramente era impresionante. La dificultad vino después. ¿Qué cambiaba? Después de 3 años y pico con el BMW, con el 520D, ¿a qué coche me iba? Que pudiese ponerse mínimamente a la altura de este coche. Bueno, decidí en aquel entonces, que no hace tanto, porque realmente me estoy remontando hace 4 años, estaríamos por el año 2016, finales de 2016, pues decidí apostar de nuevo por Mercedes-Benz. En este caso me gustó el Clase E que acababa de salir, porque la Nira era bastante bonita. También aposté en este caso por un ranchera, lo que se decía antes ranchera, que en Mercedes lo llaman State. Elegí el Clase E, el 220D State, de 194 caballos, era un motor nuevo que acaban de sacar, una evolución del 2.2 que tenían anteriormente, y el motor la verdad es que movía con bastante solvencia el vehículo, era un motor agradable de conducir. El coche era impresionante, tenía el paquete AMG interior y exterior, tenía todos los avances técnicos que había puesto la marca y presentado la marca en el Clase E, 2 pantallas impresionantes en el salpicadero, todo digital, asistentes a la conducción, techo panorámico impresionante, asientos súper cómodos, y el motor, como os digo, era un motor agradable y potente, pero de nuevo, mismo problema al venir de BMW. No tenía la respuesta ni la alegría de conducir que tenía el motor de BMW, ¿no? Pero ya os digo que era un coche sencillamente impresionante. La conducción era quizás de lo más confortables que he tenido. Debido a un cambio que sufro a nivel personal, a nivel familiar, pues me había obligado a pasar de un coche de 5 plazas a un coche de 7 plazas. Para la ocasión, pues decido volver a Audi, y evidentemente estando en Audi y hablándose de 7 plazas, no podía ser otro elegido que el Q7, ¿no? El Q7 en este caso con motor diésel de nuevo, el 3.0 V6, con 272 caballos, lo que es una auténtica bestia en cuanto a potencia y entrega de la misma. Mueve con una soltura descomunal a una carrocería de más de 2 toneladas, un coche inmenso de más de 5 metros, muy ancho, muy alto, un interior espectacular. Elegí pues ponerle también la pantalla digital, todos los extras a nivel de asistencia a la conducción, tapicería de cuero, techo panorámico, una auténtica delicia. Además, para viajar no puede haber en este momento un coche con esa suavidad y ese trato que da en viajes largos, ¿no? Va sobrado de potencia, sobrado de amplitud. Hemos llegado a viajar de vacaciones 6 personas, cargados con nuestro equipaje, eso sí está el techo, no sobraba 1 centímetro, pero bueno, con una cierta comodidad. Para el volumen de equipaje que llevábamos y ser 3 adultos y 3 niños, pues hemos viajado una cierta comodidad. Casi con este relato, hablando del Q7, he llegado a la actualidad. Es el coche que tengo en este momento. Es en el coche, llevo 2 años y 3 meses con él. Y poco después de comprarlo fue cuando empezó ya mi curiosidad por el mundo eléctrico, ¿no? Por el mundo de los coches eléctricos, ¿no? Esto lo iré desarrollando en capítulos sucesivos. Os iré contando en qué puntos me he ido fijando, en qué cosas me han llamado la atención de los vehículos eléctricos, qué hándicap he visto y cómo de alguna manera ha ido evolucionando en los 2 años y cómo creo que se puede ir supliendo a futuro. Entraremos en cómo se estima la potencia, qué tipo de motores llevan, cómo se cargan, qué problemas a priori hay, sobre todo en España, y os iré contando poco a poco cómo se me han ido despejando todas estas dudas. Pero como ya os digo, estos serán en capítulos sucesivos. Solamente os puedo decir que hasta pronto.